Hola, muy buenas. En la sesión de hoy, que vamos a compartir para la urgencia y para los estudiantes de la Universidad Complutense, vamos a hablar de la anemia en urgencias. En el contenido de esta sesión, pues vamos a incluir cada uno de los siguientes subapartados, como veis en la siguiente diapositiva, incluyendo lo más importante que hay que conocer de la anemia, así como las posibilidades de tratamiento y situaciones especiales que se puedan dar en el servicio de urgencias. En cuanto al concepto y la fisiología, pues es la presencia de la hemoglobina por debajo de un valor, que ya hablaremos después a posteriori, en algunos casos menos de 12, en otros menos de 13, se estandariza por debajo de 13 para todos los géneros, o va a depender del laboratorio, pues eso lo comentaremos posteriormente. En cuanto a la fisiología, hay que entender que la eritropoyesis es como ir a Ikea a por un mueblecito. Uno puede parecer que aberración esto que estás diciendo. Pero esto es tan fácil como pensar, bueno, uno va a comprar una mesita de noche y para que esta mesita de noche esté en Ikea, pues tiene que haber alguien que la haya producido. ¿Quién produce ese mueble de Ikea? Pues la fábrica. Y para la fábrica primero tiene que haber un pedido. Ese pedido lo hace Ikea, la fábrica de los mueblecitos Hohenloher, por ejemplo. Pero para que esa fábrica pueda funcionar, necesita de una materia prima. Todo esto extrapolado a la eritropoyesis, pues tenemos en primer lugar a IKEA, que sería el riñón, que sería el que pide, por decirlo así, la sangre, ¿vale? Esto lo va a detectar a partir de la perfusión que tenga este riñón por la presencia o ausencia de hematíes y por tanto de la hipoxemia del tejido. Y por tanto, ese pedido a la fábrica que va a ser la médula ósea, se hace a través de la eritropoyetina. Pero esa médula ósea necesita de una materia prima o de unos requerimientos, como va a ser el hierro, va a ser la vitamina B12, va a ser el ácido fólico, va a ser una serie de proteínas, una serie de materiales que va a necesitar para que esa médula ósea roja, que se encuentra en los huesos largos y planos de las diferentes localizaciones en el cuerpo, así como inicialmente los periodos embrionarios también en el hígado, que van a ser los que a través de su médula van a volcar al torrente sanguíneo esos eritrocitos. ¿Cómo vamos a clasificar esta anemia? Pues podemos clasificarla de dos maneras. En cuanto a su etiología, podemos hablar de esa clasificación cinética de las anemias. Tenemos por la disminución de la producción de hematíes, es decir, porque la fábrica produzca menos, porque por algún motivo haya un pedido que no sea el necesario, o porque falte, por ejemplo, la materia prima, por un aumento en la destrucción de hematíes o por una pérdida de sangre. En cuanto a la disminución de la producción, pues pensar en el ejemplo anteriormente expuesto. Falta hierro, falta B12, falta fólico, puede haber un problema en la médula o puede ser que por una enfermedad renal crónica no se produzca la correcta cantidad de eritropoyetina. Por la destrucción de hematíes, pues por las anemias hemolíticas adquiridas o por las hereditarias. Y aquí ya podemos entrar en multitud de procesos. En las adquiridas pues tenemos los procesos autoinmunes, por ejemplo el lupus, ¿vale? Pero también por enfermedades como la malaria, ¿vale? Por el plasmodium. Y pérdidas de sangre, pues lo evidente, pues un sangrado, una hemorragia, una hematuria, una metrorragia o los procesos iatrogénicos o los sangrados ocultos como las hemorragias digestivas. A la hora de estudiarlo, también tenemos la posibilidad de hacerlo mediante la valoración del tamaño de los hematíes. Y aquí tenemos la clásica agrupación en anemia microcítica, si son pequeños los glóbulos rojos, la anemia normocítica, si son de tamaño normal, y la anemia macrocítica, si son de tamaño grande. Y esto sería un poco la manera más clásica del estudio de las anemias. En cuanto a la clínica, pues para la clínica hay que tener en cuenta ese síndrome anémico, que ahora comentaremos a posteriori, pero necesitamos una serie de pasos antes de llegar a este posible diagnóstico. En primer lugar, como todo, tiene que ser a través de una anamnesis, ¿vale? Y esto sería por una serie de preguntas que le vamos a hacer al paciente, como son los episodios de anemias previas, es decir, si ya el paciente tiene una anemia conocida, si hay una serie de sangrados recientes conocidos, metrorragia, hematuria, enfermedad digestiva conocida, ¿vale? O sangrados por las vías digestivas, si toma o no toma anticoagulantes o antiagregantes y si tiene alguna enfermedad hematológica conocida o no, entre otras muchas preguntas que se le pueden hacer al paciente. La exploración física es evidente, una palpación abdominal para ver si hay esplenomegalia o visceromegalias, pero dada la dificultad, en ese quinto punto que podemos tener de la valoración del paciente,
pues tendríamos la ecografía clínica para valorar el tamaño de los vísceras y un tacto rectal para ver si hay una pérdida por la vía digestiva. Hay que tener en cuenta en que la clínica va a depender si hay una deplección de volumen o una anemia sin deplección de volumen, es decir, si es una de rápida instauración o si es de una lenta instauración. Rápida instauración, pues por ejemplo, un accidente de tráfico que puede dar lugar a hipotensión, shock y como mecanismo también compensador la taquicardia, y si hay una deplección de volumen, es decir, de las que son de lenta instauración, las que, por decirlo así, son las crónicas, pues hay un desplazamiento a la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina, hay un aumento del gasto cardíaco, hay una intolerancia al ejercicio de astenia o decaimiento y una palidez de la piel y de las mucosas. En cuanto a los mecanismos de compensación, pues lo que hemos comentado anteriormente, aumento de gasto cardíaco, vasoconstricción y disminuir la afinidad del oxígeno por ese aumento de la presencia en sangre del 2,3-difosfoglicerato. Esto, por tanto, esas moléculas de 2,3-difosfoglicerato lo que van a hacer es que la molécula de hemoglobina, ¿vale? Lo que es la hemoglobina, desprenda esas moléculas de oxígeno pasando de una situación de oxihemoglobina a desoxihemoglobina, va favoreciendo, por tanto, la liberación de oxígeno a los tejidos. Entramos en materia con las pruebas complementarias que deberíamos pedir una vez valorada esta situación de anemia, y tendríamos las pruebas de laboratorio. Aquí tendríamos todas las que se podrían, por decirlo así, darle o pedirle a un paciente. Muchas de ellas, el problema es que tenemos en que no están disponibles de urgencia y vamos centrando un poco el tiro en nuestro servicio. Esta sería lo que podría, por decirlo así, podríamos pedir de una manera urgente, lo que sería un hemograma. Tendríamos la posibilidad de pedirle la LDH, bilirrubina, la hemoglobina media de los reticulocitos y el CUMS directo. Lo que pasa es que en este caso sí que habría que llamar. El resto pues son pruebas, en definitiva, que precisan de un tiempo de procesado, es decir, que no se pueden pedir de manera urgente. Una cosa es que sea en horario de mañana, donde tenemos el laboratorio disponible para poder hacer algún test medianamente rápido para el tipo de prueba que solicitamos, pero para noches y fines de semana no nos quedaría más opción de, por decirlo así, quedarnos con lo que es el hemograma, la hemoglobina, la LDH y la bilirrubina como parámetros que nos pueden ayudar a diagnosticar esa anemia. Es importante conocer también los valores del laboratorio en el que nos movemos. No todos los laboratorios tienen las mismas cifras. Hemos dicho inicialmente que una hemoglobina por debajo de 13 ya se consideraría anemia, ¿vale? Pues fijaos que incluso en laboratorios puede haber una horquilla que puede variar, como en el nuestro, de 13,5 a 17,2, pero ya pensamos en una anemia cuando ésta se encuentra por debajo de 13. Otras exploraciones clásicas, gastroscopia, colonoscopia, en función de la clínica del paciente y de los signos y síntomas que presente, así como la cápsula endoscópica, que eso ya es lógicamente un poco más avanzado y no está disponible en todos los hospitales, el TAC, la ecografía, la gammagrafía con los hematíes marcados y la biopsia de médula ósea, que eso en cierto modo sí podría ser valorado cuando el paciente se encuentra en turno de mañana, donde podríamos tener disponibilidad de hematólogo físicamente en el hospital, hablando por ejemplo por nuestro hospital. Entonces seguimos centrando el tiro y tendríamos un poco el planteamiento al diagnóstico desde el hemograma. Por tanto, estas serían las pruebas disponibles: el hemograma, la hemoglobina, la LDH, la bilirrubina, pero el resto dependería un poco de llamar al laboratorio por si no lo pudieran hacer, y si no, de esperar a un segundo tiempo. Por tanto, lo podríamos considerar como prueba no urgente o no realizable de manera urgente. Tenemos, por tanto, la hemoglobina, que es lo que nos va a servir de partida para saber si el paciente está anémico o no. Y en segundo lugar, pues iríamos a ver ese volumen corpuscular medio, lo que veíamos en la diapositiva de la clasificación de las anemias, no de origen cinético, sino por su morfología. Y en cuanto al volumen corpuscular medio, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues un volumen corpuscular medio bajo, que sería cuando es menor de 80 femtolitros, el normal, que es entre 80 y 100, y el alto, que es por encima de 100 femtolitros. Entonces, con esto, ¿vale?, hay algunas guías que pues sugieren el protocolo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Aquí sería un algoritmo completo para clasificar las anemias, normo, micro y macro, pero nos encontramos con un problema, y es que nos piden los niveles de entrada o de partida, los niveles de reticulocitos. Recordar a efectos académicos que el reticulocito es el escalón final antes de volcar al torrente sanguíneo
¿vale? En el que la médula, a partir de esa célula progenitora, acaba dando lugar al eritrocito y es la primera célula ya enucleada, ¿vale? Sin presencia de núcleo y como estadio previo a ese eritrocito. Por tanto, en esta clasificación de las anemias se nos queda imposibilitada desde urgencias poder seguirla porque nos encontramos sin la opción de poder solicitar los reticulocitos. Volvemos entonces al esquema inicial. Hemoglobina, volumen corpuscular medio. ¿Qué nos queda y que tenemos rápidamente disponible en todos los hemogramas? Pues lo que sería el ancho de distribución de Matías reflejado en la analítica como RDW o ADE o ADH. Entonces, ¿qué es ese ancho de distribución de Matías? Pues si nosotros miramos todos los glóbulos rojos que tenemos en la sangre y hacemos una campana de Gauss, en esa campana de Gauss encontramos el tamaño medio que van a tener los hematíes en nuestro paciente. Pero una vez que avanza esa campana de Gauss vamos a encontrarnos con una serie de glóbulos rojos que no van a cumplir con esos estándares, ¿vale? Por un lado y por el otro de esa asíntota que tenemos en nuestro gráfico de la campana de Gauss. Entonces, del descenso hacia la derecha lo que nos va a hacer entender es que va a haber una cantidad de glóbulos rojos que no cumple con el tamaño normal, es decir, no sería un isocito, es decir, todos con la misma morfología, sino que estaríamos hablando de una anisocitosis. ¿Cuál es la diferencia? Pues a la izquierda tenemos la no anisocitosis, es decir, la situación en la que todos los glóbulos rojos son normales, y a la derecha tendríamos la anisocitosis, donde cada glóbulo rojo sería de su padre y de su madre, es decir, cada uno de un tamaño diferente. Por tanto, volvemos a nuestro esquema y podríamos dividirlo de la siguiente manera: glóbulos rojos, hemoglobina, volumen corpuscular medio, bajo, normal o alto, y en cada una situación de un volumen de RW alto o un RW normal. Consideramos el RW o el ancho de distribución de Matías alterado cuando está por encima del 15%. Entonces, si nos vamos a la primera columna de nuestra gráfica, de nuestro esquemita, por decirlo así, en el caso de volumen corpuscular medio bajo, tendríamos una situación de ancho alto, y aquí nos encontraríamos la anemia ferropénica, que es anemia microcítica con anisocitosis. Es decir, cada glóbulo rojo con un tamaño diferente, o más de un 15% se encuentran con un tamaño diferente. En las etapas progresivas de la deficiencia del hierro, lo primero que ocurre es una deplección de los niveles de hierro, ¿vale? Una deplección de esos hematíes. Después la anisocitosis, cada uno de un tamaño diferente. Finalmente la microcitosis, es decir, todos pequeñitos. Y como último escalafón, la anemia, es decir, ya con glóbulos rojos, con hemoglobina, con niveles de hemoglobina bajos. Dejamos ahí esa tabla para su posterior consulta, pero en definitiva este era un poco el objetivo, ver los diferentes estadios o etapas en las que la deficiencia de hierro va haciendo variar el tamaño de los hematíes para acabar concluyendo en una situación de anemia. Hay una situación dentro de este grupo que es la hemoglobina con volumen corpuscular bajo con el RDW muy alto, es decir, por encima del 20%. Y aquí podemos encontrar dos situaciones, es decir, la de las cifras de Matías elevadas y la de las cifras de Matías normales. Cifras de Matías elevadas, talasemia mayor o intermedia, la delta beta talasemia y policitemia veria, que se está tratando con sangrías. Y con cifras de Matías normales, pues tenemos la anemia ferropénica transfundida o en tratamiento y que presenta dobles poblaciones. Esto es importante para ver un poco en el paciente que se ha transfundido, intentar ver un poco o estudiar de dónde viene o qué puede tener realmente este paciente porque nos ha falseado esa transfusión. Pasaríamos al segundo grupo, que es el del RW normal, y aquí nos encontraríamos, es decir, esa anemia microcítica sin anisocitosis. Tenemos la talasemia minor, que hay una discreta anemia, el rasgo talasémico, que no tiene anemia, la anemia inflamatoria, que posteriormente ya hablaremos de ella, y la hemoglobina que se encuentra, o los hematíes que encontramos en la infancia. Vamos a la columna de los normocíticos con anisocitosis, y aquí tenemos enfermedades hematológicas: leucemia, infiltración de la médula ósea por neoplasia, mielofibrosis, síndrome mielodisplásico, la anemia ferropénica en la fase inicial o en tratamiento y la anemia megalobástica en fase inicial o en tratamiento, así como los politransfundidos. Y nos vamos a la que no presenta una situación de anisocitosis: las hemorragias agudas, las anemias en la insuficiencia renal, en la que lo que hace es que falta la eritropoyetina, la anemia inflamatoria, la anemia por gestación, la hemodilución, el hipotiroidismo y situaciones como esferocitosis hereditaria y las anemias hemolíticas encimopénicas como la del favismo. Vamos a la última columna,
que sería ya la del volumen corpuscular alto, con el ancho de distribución de Matías que muestra una anisocitosis, como aquí presente, y aquí nos encontramos la anemia megaloblástica, la anemia hemolítica autoinmune, la HAI, ¿vale? La infiltración neoplásica, la crisis reticulocitaria y las interferencias coraclioglutinina o también la situación normal del recién nacido. En la anemia hemolítica autoinmune, pues iría también a favor la presencia de LDH elevada. Si le pedimos un CUMS o le pedimos una actoglobina en un segundo tiempo, pues ahí nos saldría elevada. Pero bueno, para ir empezando a sospecharla, ya tendríamos los primeros parámetros al respecto. Y finalmente la de ancho de distribución de Matías normales, es decir, la que no presenta una situación de anisocitosis, anemia plásica, alcoholismo que a veces no presenta anemia y la iatrogenia con el caso de algunos antirretrovirales y presencia de citostáticos. En esta diapositiva podríamos un poco resumir las más importantes, aquí no están todas, pero aquí estarían las más importantes con las que nos podríamos encontrar en la urgencia y de aquí pasaríamos a lo que sería el tratamiento. Por tanto, vamos a hablar en primer lugar de esas opciones que hay que tener en cuenta que hay veces que es necesario simplemente un tipo de dieta, ¿vale? Aunque, ojo, porque hay fármacos, mejor dicho, perdón, hay alimentos que pueden bloquear esa absorción del hierro, hay que preguntarlo, aunque esto sería un poco más de consulta. Por ejemplo, el café, el té, el chocolate, el vino tinto, el vinagre y los cereales integrales que contienen fitatos en el caso de este último, estos absorben o bloquean la absorción de del hierro. El hierro oral, que hay que tener también ojo, cuidado, a fármacos como por ejemplo la metformina, puede bloquear esa absorción del hierro, o la hormona tiroidea sintética que damos, también puede bloquear la absorción del hierro, pero eso hay que separarla al menos una hora de esa hormona tiroidea, ese hierro oral, y la presencia del Helicobacter pylori, que también puede bloquear esa absorción del hierro. En cuanto al hierro endovenoso, que nos da una capacidad de poder dar una mayor cantidad de dosis, ¿vale? En diferentes periodos de tiempo, hay que tener en cuenta que en el hospital disponemos de dos tipos, el hierro sacarosa y el hierro carboximaltosa. Hay una diferencia muy importante, 2 euros para el caso del hierro sacarosa versus 90 euros que puede costar el vial del hierro carboximaltosa. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La cantidad de dosis que se puede poner por cada administración. En el caso del carboximaltosa, que son viales de 500 miligramos, se pueden poner 1000 miligramos a la semana, y si queremos poner más dosis, pues podemos poner 1500 miligramos o 2000 miligramos separados por una semana de diferencia. El hierro sacarosa, el problema está en que hay menor cantidad concentrada de hierro, son 200 miligramos por cada vial, y entonces hay que repartirlo cada 48-72 horas para esa absorción, y entonces nos lleva más tiempo llegar a los niveles necesarios que con la administración del hierro carboximaltosa. Si el paciente va a estar ingresado varios días, no pasa nada, se pueden poner separados por 24 o 48 horas y no hay ningún problema. Pero si el paciente por algún motivo requiere de una reposición urgente de los niveles de hierro, por ejemplo, el caso de una cirugía o el caso de un evento próximo que va a surgir un sangrado, pues entonces en este caso está indicado, por lo menos tiene la aprobación en nuestro hospital de la administración de ese hierro carboximaltosa. Y en algunos casos hay algoritmos donde ya incluso con niveles elevados de ferritina, sobre todo en las anemias inflamatorias, donde la eritropoyetina ayuda, ¿vale?, a ese desbloqueo de los niveles de hierro que se encuentran en los cipósitos y que pueden ayudar a mejorar esos niveles de hemoglobina. Y a partir de aquí pasamos a la siguiente diapositiva, en la que quiero comentar este aspecto, el de la anemia en la inflamación. En estos casos, tanto en la inflamación por una enfermedad tipo autoinmune, o por ejemplo por una neoplasia, o por ejemplo en la insuficiencia cardíaca, se encuentra activada la hepcidina. Esa hepcidina lo que va a bloquear la absorción de hierro en el intestino. Y también va a hacer que ese macrófago, ¿vale?, disminuya el reciclado del hierro. En definitiva, esto que va a dar lugar a una disminución del hierro en plasma. No va a poder ser utilizado por la médula y por tanto no va a poder ser valorado, no va a poder ser utilizado para la eritropoyesis. En ese caso tenemos dos opciones: o damos hierro intravenoso, de esa manera nos saltamos el bloqueo de la hepcidina, o en su defecto, si tenemos elevados niveles de ferritina por un secuestro de ese hierro en el hígado, por ejemplo, en las células que lo captan, pues podemos utilizar la eritropoyetina para darle un empuje, para desbloquear esos almacenes de hierro que puedan ser utilizados por la médula.
Finalmente, llegamos al punto de decir, bueno, no puedo poner hierro, no puedo poner EPO, pues a lo mejor no nos queda más remedio por la situación clínica del paciente de transfundir o no transfundir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos algo antes? ¿Valoramos algo antes al paciente de alguna manera? ¿Qué hacemos con esta situación? Pues en el Virgen del Rocío establecieron un algoritmo, que también lo hay en algunos hospitales de la Comunidad de Madrid, diferenciando anemia aguda de anemia crónica. La anemia aguda, por ejemplo, un sangrado por vía digestiva franco o en una hemorragia por un accidente de tráfico, por ejemplo, o en un sangrado interno. Primer paso, esa sueroterapia intensiva más la necesidad o no de la transfusión de hematía. En este caso hay que valorar la volemia, la pérdida de la volemia. Podemos utilizar esa ecografía clínica o la caída de la hemoglobina. Y en función de esa situación, pues decidimos cuánto se pone, cuánto no se pone, cuándo transfundir o cuándo no transfundir. ¿Vale? Aquí va a depender también un poco de la clínica que presenta el paciente, si hay insuficiencia cardíaca, si hay un traumatismo craneoencefálico grave, si hay una cardiopatía isquémica previa, pues niveles por debajo de 10 ya nos animan a transfundir en estas situaciones al paciente. Si no existen estas condiciones, ¿vale? Pero hay una hemorragia activa, ¿vale? Con factores de riesgo como los que vienen abajo expresados, pues por debajo de 8 sí nos obliga a transfundir y por debajo de 7 sí o sí la necesidad de transfundir en la anemia aguda. Entonces, importante, como queda ahí reflejado, la necesidad de un consentimiento informado y antes de ese procedimiento de la transfusión hacer un estudio de anemia. No solo las pruebas cruzadas, sino un estudio con las pruebas que anteriormente hemos comentado. Y tener en cuenta que cada concentrado de hematía, primero que son un cuarto de litro, un cuarto de centímetro, o sea, 250 centímetros cúbicos, y debería subir de media 1 gramo por decilitro de esos hematíes. Y en cuanto a la anemia crónica, pues aquí ya hay otra variedad en cuanto a cuándo transfundir y cuánto no. Mayor de 10, ¿vale? Solamente en esas anemias crónicas si está muy sintomática, si no, a esperar. Entre 5 y 10, lo mismo, ¿vale? Transfundir o no, en función de esos síntomas que puede presentar el paciente. Astenia, debilidad importante, pues todo eso pues nos puede hacer hablar de la necesidad de transfundir. Y si, independientemente de la clínica o no, por debajo de 5 sí hay que transfundir. Siempre y cuando, analítica mediante, ¿vale? Extraerle esa prueba antes de ponernos a transfundir. Y en las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿vale? Aquí es solo cuando sea estrictamente necesario y fraccionando los concentrados de hematía de 100 cc en 100 cc, es decir, un tercio de bolsa aproximadamente, un poquito más de un tercio, ¿vale? Y esperar un poco y seguir transfundiendo. Muy lento, y si hay presencia de anticuerpos fríos, en este caso hay que aumentar hasta 37 grados centígrados. En resumen, antes de transfundir, sacar analítica y también como otra idea clave, antes de transfundir, consentimiento informado. Y de aquí con esto enlazamos con esas situaciones especiales. Principalmente tenemos dos como situaciones especiales: los testigos de Jehová y los menores de edad. En el caso de los testigos de Jehová, tener en cuenta que si hay unas voluntades previas o no firman ese consentimiento informado, ¿vale? Y nosotros transfundimos, es como una agresión al paciente. Estamos dando un tratamiento en contra de su voluntad con las implicaciones legales que ello lleva. Es decir, podemos llegar a ir a la cárcel por aplicar un tratamiento en contra de la voluntad del paciente. Ley de autonomía del paciente. Otra cosa es que el paciente se encuentre en una situación de riesgo vital, no hay nadie, no sabemos nada al respecto de que sea o no sea testigo de Jehová. Hemos consultado, tal y como tenemos disponible en la base de datos, las voluntades anticipadas, y en este caso, si tenemos todo eso bien atado, pues entonces si no hay que transfundir porque el paciente ya ha manifestado previamente que no quiere transfusiones, pues entonces habrá que apañarlo por otra vía. Se puede intentar la vía del hierro intravenoso o la vía de la eritropoyetina o ambas dos para intentar salir de esa situación. Y si finalmente no hay otra opción, pues no hay nada más que hacer porque hay que respetar esa voluntad de los pacientes. Y en el caso de los menores y menores testigos de Jehová, en este caso sí se puede hacer la consulta al juez, ¿vale? Porque al ser menor, pues hay veces que no tiene que sucumbir a la moralidad que puedan tener o a la ética que pueden tener los padres, y entonces se hace una consulta urgente al juzgado y al juzgado de menores que tomará la decisión, que casi siempre esas decisiones va a respetar a lo que se decida por parte de los sanitarios. En cuanto a las reacciones adversas, y ya con esto pues prácticamente terminamos la sesión, estas reacciones adversas, por tanto, se pueden clasificar de más a menos frecuente, ¿vale?
y así como el tratamiento para detectarla y aparte el tratamiento para controlarla. Es decir, en las situaciones como en la hemólisis, la CID, ese edema pulmonar no cardiogénico, esa reacción febril no hemolítica, la sobrecarga circulatoria, la reacción alérgica y las reacciones anafilácticas, ¿vale? Pues con su correspondiente mecanismo. Tener en cuenta que es un cuarto de centímetro de litro que le estamos metiendo a un paciente en esa sobrecarga circulatoria, ¿vale? Por ejemplo, un paciente que tenga una FEBI bastante deprimida, una bolsa, un concentrado de Matías puede llegar a meter al paciente en edema de pulmón cardiogénico en este caso, y de ahí la importancia de saber graduar o saber aplicar la necesidad de esa furosemida. A veces simplemente lo que queremos es expandir a un paciente que está con una depresión de volumen y una anemia, ahí no tiene sentido ponerle furosemida, no es necesario. Pero si es un paciente que tiene una situación congestiva y aparte resulta que la hemoglobina está baja, pues ahí tenemos que ajustar muy mucho y aplicar diuréticos como la furosemida para evitar esa sobrecarga, ¿vale? Y las otras indicaciones, esas reacciones alérgicas, reacciones anafilácticas, hay que entender que nosotros pues vemos esos dos sistemas, que es el AB0 y el sistema del RH, pero no son los únicos. Hay otra serie de antígenos de superficie, el KIT, el DAFI, el JC. Entonces, todos estos están presentes, pero en una menor proporción, ¿vale? En los hematíes. De hecho, cuando se transfunden muchas veces a los pacientes, en los hospitales grandes se hace ese panel extendido, donde se busca un poco la presencia de esos antígenos KIT, DAFI, JC, que también a largo plazo pueden dar reacciones alérgicas, entonces incluso reacciones a las transfusiones con la correspondiente hemólisis. Y ahí, pues en cada caso, aplicar las medidas correspondientes. Si hay sobrecarga, diurético, ventilación no invasiva, oxígeno, soporte respiratorio. Si hay una reacción alérgica, antihistamínicos corticoides. Si hay una reacción anafiláctica, corticoides de adrenalina y así sucesivamente. Como mensajes para llevarse a casa, pues intentar averiguar siempre la causa de la anemia, no despreciar el valor del ancho de distribución de Matías, ese RDW, pensar bien las indicaciones de transfusión, dado que los concentrados van escaseando cada vez más, ojo a la dieta del paciente, ojo a los fármacos que se le estén administrando al paciente y ese consentimiento informado y testigo de Jehová que pueden darnos complicaciones si aplicamos una transfusión sin tener esa autorización y consentimiento firmado. Bueno, pues esperemos que sirva de ayuda, esperemos que, pues por lo menos como yo, que me ha servido para repasar conceptos y ver la importancia de valores como ese ancho de distribución de Matías, ¿vale? O ancho de distribución de eritrocitos, que nos va a dar mucha información para ese estudio de la anemia en la urgencia. Pues nada, muchas gracias.